actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Vamos reportando casi 1000 muertes violentas en los 3 primeros meses de este 2022. Es un escenario de violencia y crimen nunca antes visto. Y si esto ya se está saliendo de las manos del control del Estado ante una amenaza de crimen y bandas transnacionales, está cerca de verse. El presidente Lasso decidió dividir al Ministerio de Gobierno para reactivar la cartera del Interior y es Patricio Carrillo, quien fue comandante general de la policía, quien asume ahora esta gran responsabilidad. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos miran en esta mañana. Buenos días también. Usted llegó y se encontró con 2 días de violentos enfrentamientos en la cárcel de Turi, 20 muertos y nada nuevo en la crisis carcelaria que está lejos de tener una solución después de 5 masacres ya. En lo inmediato, ministro, van a mover a 5 cabecillas de los Lobos a Guayaquil, a neutralizarlos, pero son varias disputas de bandas y ante la posibilidad de que la respuesta sean nuevos enfrentamientos, ¿qué es lo que prevé el gobierno? Mire, los umbrales de crisis que estamos viviendo en el Ecuador son elevados, efectivamente, los indicadores así lo demuestran. El primer trimestre de este año hemos terminado por sobre los 1000 personas que han perdido la vida por homicidio o asesinato. Si hacemos una proyección de lo que sucedería en los próximos 3 trimestres, querría decir que el Ecuador terminará con cerca de 4000 personas en estas condiciones, lo cual presenta una tasa de homicidio que ya estaría acercándose a los que presentan países como Centroamérica, que tienen graves afectaciones por penetración del crimen organizado. Ante ese hecho, el presidente Guillermo Lasso es sensible a la demanda ciudadana de seguridad, que es una de las principales ahora por parte de los ciudadanos, ha decidido hacer las inversiones necesarias y nosotros vamos a iniciar algunos procesos fundamentalmente para fortalecer las instituciones. En las calles es necesario neutralizar los medios que utilizan los delincuentes, tanto comunes como la presencia del crimen organizado, y neutralizando medios como vehículos, como comunicaciones, como los recursos financieros, también entendiendo un poco el modus operandi, cómo está funcionando el delito, con procesos de investigación e inteligencia, articularnos con el resto de instituciones, Fiscalía, el sistema de justicia, rehabilitación social y finalmente con los GATS trabajando muchísimo para reducir las oportunidades. Eso usted decía en las calles, pero déjeme preguntarle también sobre lo que pasa en las cárceles, y hablaba usted de rehabilitación, porque fíjese que ayer teníamos a nuestros equipos en las afueras de la cárcel del Turi, eran 7 de la mañana y empezamos a ver en vivo a esos reos subirse a los techos, estaban armados, estaban monitoreando, después el gobierno tomó parte del control, tras una nueva matanza, ver que esto seguía ocurriendo. ¿Cómo siguen armados? Son ellos los que vienen controlando las cárceles y por eso usted insiste en que es necesario reformas. 1, para disuadir y 2, para tomar real control. ¿No hace falta que les permitan entrar a policías y militares cuando se dan estos casos? Steffi, esos mismos principios criminológicos de medios, motivos y oportunidades son los que tenemos que corregir en el sistema penitenciario, pero no son los tradicionales que utilizan afuera. Acá están utilizando el principal medio, que es la economía a través de la extorsión, y cómo funcionan aspectos que convirtieron como una casi empresa las cárceles, la factoría para la alimentación y los economatos, que son los mecanismos sobre los cuales suceden estos 2 delitos, especialmente la extorsión. Cuando entendemos cómo sucedió lo del día sábado, bajo primero secuestros al interior de los pabellones y luego las mutilaciones para arrojarlos al exterior ya inertes, entonces vamos comprendiendo cómo está funcionando. Estos medios, aparte de eso, es el que les permiten, a través de varios mecanismos, encontramos la forma de encaletar para ingresar por talleres. Nosotros creemos que la corrupción se encuentra únicamente en las puertas y en los filtros con los funcionarios de más baja, digamos que tienen el más
más de los bajos del poder en el interior de los centros. Hay gente muy poderosa que son los que manejan estos mecanismos financieros, que son los que permiten entonces la corrupción que está en el sistema penitenciario y en las cárceles del país es lo que queremos controlar. Para eso nos hemos articulado y el presidente Lasso ha dado disposiciones expresas a todas las secretarías de Estado que somos parte del Frente de Seguridad, y nosotros tenemos que coordinar y articular con el resto de instituciones del Estado. Esta es una responsabilidad de todos y el tema es tan grave que necesita que todos nos coordinemos. De acuerdo, pero ¿en qué aportaría esta nueva articulación? Porque ese diagnóstico y la necesidad de articular y las distintas instancias la sabemos desde hace bastante tiempo, pero en el proyecto, por ejemplo, que presentó el gobierno, se crea el delito de terrorismo en los centros de privación de libertad. ¿Eso por qué? Porque le da mayor margen de acción a las Fuerzas Armadas. Pregunto, pero si las leyes duermen en la Asamblea o siguen ahí bloqueadas, ¿cuál es el plan del gobierno para lograr esa articulación que usted dice, para que se den los cambios que son urgentes si no cuentan con apoyos en la Asamblea aún, pero tienen que resolver lo que ya está incendiándose en las cárceles? Sí, aquí tenemos que nosotros llegar a consensos efectivamente entre todos los poderes del Estado, pero con la norma que se tiene también se puede trabajar. El problema es que debemos identificar, hay una red invisible de profesionales, hay una red invisible de defensores técnicos, hay una red invisible por ahí que aparece con poder jurídico y político, que es el que al final encuentra los vacíos legales para darles a todos ellos una cierta impunidad. Ya habrá gente que diga que a estas 5 personas que a través del sistema de inteligencia se ha detectado son los líderes y son los que provocaron la masacre del día de ayer y que fueron aislados, que hay mecanismos sobre los cuales no debían haber sido trasladados, que hay mecanismos constitucionales que les permiten que regresen al mismo centro, y así hay una serie de cosas que lo que queremos es articularnos para crear una comisión especializada que pueda hacer las reformas necesarias para que estos temas permitan una fluidez. De igual manera, los reglamentos y las normas internas. Entonces, para que el régimen disciplinario sea un régimen mucho más serio y garantice que efectivamente ellos no solo estén aislados, sino que no tengan contacto con las organizaciones a las cuales todavía tienen influencia y puedan generar otros incidentes graves o de igual magnitud en otros centros penitenciarios. Esta comisión especializada para los reglamentos no necesita asamblea en algunos de los casos, pero esta comisión especializada es esperar a que la Asamblea resuelva, o esta comisión especializada que funcione como para que ya puedan meter esos cambios. Muchas cosas las podemos hacer más rápido con política pública que con esperando en que se hagan las reformas legales. A veces las iniciativas tienen que nacer. Nosotros trabajaremos con el ministro Jiménez desde el Ministerio de Gobierno para que los asambleístas que pertenecen al partido del gobierno puedan presentar estas iniciativas y respetando los tiempos legislativos se puedan alcanzar las reformas. Sin embargo, vamos a fortalecer la política pública. Hoy tenemos un encuentro en el Palacio Nacional con el presidente del Frente de Seguridad para trabajar todos estos detalles e irlos puliendo y ir solucionando conforme se van presentando. ¿En qué quedó el plan de diálogo o de pacificación como se propuso? ¿Usted apoya, ministro, la idea de conversar con quién? ¿Con los jefes de las bandas criminales también para un alto de violencia? ¿O no es con diálogos que van a combatir a estas bandas que están moviendo mucha más droga, mucho más dinero y conectadas ya con los cárteles mexicanos? Yo creo en las comisiones de pacificación y de diálogo que está trabajando en el sistema penitenciario. Ellos lo están haciendo con la mayoría de PPLs que no están involucrados en los hechos de violencia. Muchos están siendo sometidos por esa minoría que es la que quiere tener el poder absoluto. Con esa minoría yo creo que no hay posibilidad de diálogo. Hay que tener una capacidad de Estado para disuadir, hay una capacidad de Estado para controlar, y en ese sentido lo hemos hecho en este operativo, juntos todos, Fuerzas Armadas con sus capacidades, desde el Ministerio de Defensa se han coordinado y han articulado las capacidades, la Policía Nacional, que siempre es una institución fuerte, el SNAI con todas sus debilidades, a cuales hay que hacerles elevar su capacidad de desempeño y ética, especialmente el sistema de justicia, la Fiscalía tuvo un rol fundamental, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el municipio de Cuenca, el alcalde prestó mucha ayuda para estos asuntos y todas las instituciones en realidad. Pero usted narra también
también un escenario que vale ponerle ojo ahí, porque dice, lo que está pasando al interior, si bien son menos, son los que tienen el control. Si es que están siendo extorsionados, si es que están amenazados de ser torturados, que les tiren al río, ya estamos hablando nuevamente otro tipo de violencia el que se está generando. Vale revisar el caso de El Salvador por lo que está pasando en este día. Ellos tienen 9 días de régimen de excepción, han hecho ya más de 6,000 arrestos. El presidente se está yendo con todo para bajar ese número de homicidios, y con todo quiero decir que están arrestando por miles, los detienen mientras dura el proceso en su contra, a los cabecillas les dan 40, 45 años, están juzgando hasta a los niños de 12 años los están juzgando como adultos si es que llegan en estos delitos. Los presos están en condiciones infrahumanas, a los reos 2 raciones de alimento, están durmiendo en el piso, pero la cifra de homicidios ya cayó. No estamos, ministro, en este punto todavía para llegar a medidas extremas, cuestionables, por cierto, pero ¿cómo frenar antes de que ese escenario sea el que estemos viviendo nosotros? Porque hoy nos dice, son minoría en la cárcel, pero si ese número empieza a aumentar, o si el poder que tienen es aún mayor para extorsionar, van a ser estos temas en pantalla los que vamos a estar debatiendo después. Yo creo que sí, si no hacemos si no adoptamos las medidas que nos corresponden. Y parte de esas medidas es trabajar de manera integral, no dejar que sean las instituciones las únicas que respondan con los tiempos y las capacidades individuales. Lo que estamos hoy necesitando es que el sistema de justicia especialmente y el sistema de rehabilitación social se articulen en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y desde ahí podamos tomar las acciones y unir las capacidades. Además, trabajar con los municipios para que en un modelo en el cual a sus contraventores se puedan, en un modelo que diferencie a quienes cometieron delitos menores y contravenciones, puedan ser manejados en un centro por la rehabilitación, gente que se equivocó, pero gente que ya vive del crimen organizado, que ha hecho de la violencia su forma de vida. Ellos necesitan ya un tratamiento absolutamente distinto. Entonces, ver un modelo que nos permita garantizar efectivamente la rehabilitación y la reinserción social para unos, y para otros el aislamiento y la incapacidad para operar con los grupos de violencia. Usted está empezando, ministro, pero este trabajo del gobierno no es nuevo, es decir, no estamos en el punto, o no están en el punto de vamos a ver cuál es el mejor modelo. Hay avances, usted está recibiendo la posta de algo ya avanzado, imagino, como para que, por ejemplo, si hoy usted dice hay que diferenciarlos de delitos atroces, de homicidios, asesinatos, etcétera, de los que cometen un delito de tránsito, evidentemente, pero usted ya dijo, tienen que perder todo tipo de beneficios penitenciarios aquellos que están participando en los motines o en los enfrentamientos. ¿De qué beneficios estarían hablando? Especialmente de las prelibertades, especialmente del régimen disciplinario que les permite tener las prebendas que han conseguido a través de estos falsos diálogos también con algunas autoridades administrativas de los centros, para que puedan ingresar productos, para que tengan mecanismos de comunicación únicamente los poderosos, que es con lo que terminan influenciando sobre los demás. O sea, hay muchas cosas ahí que tenemos que corregirlas efectivamente en los procedimientos, hay muchos temas que tenemos que fortalecer en la seguridad física, hay muchos aspectos que tenemos que también trabajarlos para tener información mucho más cercana, que nos permita hacer anticipación a lo que puede suceder al interior de los centros, pero también corregir dónde está el real poder. Y el real poder está en muchas empresas, inclusive, que manejan los centros, como los mecanismos de alimentación, los mecanismos de entrega en los economatos de los productos para los privados de libertad, como los materiales que ingresan para los talleres y otras cosas que muchas veces están ligadas a personas que bajo la lógica de una empresa están muy lejos de los centros penitenciarios, pero que son los que sin corregir esto provocan los eventos de esta naturaleza. Entonces eso apunta a que por ahí también van a empezar. Esta semana, ministro, otro hombre decapitado, reportamos en Flor de Bastión. Hace 2 meses en ese mismo lugar decapitaron a un hombre, explotaron su cabeza, y sí, suena de terror. Sé que muchos quisieran que no se hable de eso, pero ese es el terror que se está viviendo a diario en puntos que ya están identificados como los más violentos. Y la ministra de Gobierno saliente
cuando tuvo a 2 hombres colgados aquí en el puente en Durán, dijo, ya aquí solo queda probar algo nunca antes visto. Pero no llegamos a ver cuál era esa medida. La respuesta, nunca antes vista. ¿Cuál es la que hay que empezar a dar, ministro, si es que ya venían planificando una respuesta de ese tipo que la ciudadanía sigue a la espera? Mire, la fragmentación de estos grupos cuando las instituciones de control, Fiscalía, Policía Nacional logra desarticular organizaciones criminales, se incapacita de trabajar a los líderes o a las personas que fueron privadas en ese momento de libertad, pero el mercado ilegal sigue, las economías ilegales continúan. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo esta es una gran batalla contra la corrupción que existe en muchas de las instituciones, esta es una gran batalla que existe contra estos mecanismos de impunidad, pero también es una gran batalla contra la economía ilegal, que es hacia donde nosotros vamos a enfocar la mayor cantidad de capacidades de investigación y de inteligencia. Ahora la ecuación de trabajo no amerita ciudades complejas que tienen indicadores muy elevados de inseguridad, no amerita incrementar policías únicamente en las calles, necesita aumentar y potencializar todo el trabajo de inteligencia, de contrainteligencia en las instituciones y de investigación criminal. Hemos tenido nosotros cerca o sobre los 300 homicidios, asesinatos en la ciudad de Guayaquil y en la zona 8, pero veamos cuántos de ellos, cuántos sicarios han sido detenidos, cuántos están ya procesados, cómo están los procesos de cada uno de ellos, porque en esos mecanismos de impunidad, en la imposibilidad de construir conjuntamente con la Fiscalía la evidencia necesaria para presentarla a la Administración de Justicia, en esos vacíos es donde opera también mucha de esta red invisible de profesionales. Luego, nosotros ¿cuántos? Estamos trabajando, vamos a trabajar, vamos a hacer la cooperación necesaria. Hasta el momento los mensajes que envían estas organizaciones fragmentadas son entre ellos, no son mensajes que están mandando. Si bien el desasosiego nos llega a todos por mirar estos eventos a los que no hemos estado acostumbrados como sociedad, es un tema que todavía se ve como muy distante que llegue al ciudadano común, sino a quienes están aquí involucrados, es un impacto enorme, pero vamos nosotros a trabajar. Sí, no, esa es la voluntad del presidente Lasso y vamos a ir en ese sentido. Le decía sí y no, porque si bien el enfrentamiento se puede dar entre ellos, cuando se da en las calles, como ya estamos viendo, es todos los días que estamos reportando esas víctimas colaterales. Ayer una niña de 10 años, la semana pasada una señora con su hijo, porque son que están ahí cuando entran a disparar, a matar como antes no ocurría, y son víctimas inocentes las que están también perdiendo la vida. Vale hablar sobre el tema de justicia en una próxima ocasión, ministro, lo esperamos por ahora. Gracias por habernos acompañado. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días también.